Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a todos los alumnos. Vamos a empezar con un webinar, mis compañeros y yo, sobre la propiedad agraria en Bolivia. Bueno, para entender esto, tenemos que hablar un poco de la definición, que en los orígenes se entendía propiedad como una relación directa entre el sujeto y la cosa. Bueno, esto es decir, tenía derecho sobre la tierra quien tenía el poder sobre ella. Este concepto ha variado sustancialmente en los estados modernos de la actualidad, ¿no? También hablar de la propiedad agraria y su regulación es hablar de un tema de siempre, porque desde que la época que el hombre intervino en el ciclo de las plantas, el biológico de las plantas, aparece de manera coetánea la agricultura y con ella los primeros vestigios de la propiedad agraria. En cuanto a la concepción del derecho de acceso a la tierra respecto a la titularidad, es importante señalar que hubo mutaciones importantes. Se conoce como en los orígenes no aparece el concepto de propiedad agraria con las connotaciones que hoy se conocen. En sentido primitivo fue solo de aprovechamiento, pasado por la posesión colectiva de un territorio normada por la comunidad. De ahí a la posición individual otorgada por la propia comunidad. Ya en la Edad Media aparece en el feudalismo la propiedad de grandes extensiones de tierra concentrada en los señores feudales. En la historia de Bolivia es similar a la de otros países del continente durante la colonia. La tierra pasó a dominio de la corona, desde donde se hizo repartimientos a favor de todos los colonizadores que estaban en el continente, quedando relegados en sí los originarios a simples servidores de aquellos, ya que se los trabajaban la tierra para vivir en ella, nada más que hasta la época actual hay algo parecido. La normativa que regula ahora en la actualidad la propiedad agraria en estos tiempos modernos ha estado vinculada, o mejor dicho, ha sido tratado dentro de la legislación civil, bajo el concepto de propiedad con la vieja concepción romanista, que es muy simple, hemos hablado que el derecho de usar, de gozar y disponer, sin más restricciones que los que se impone por la misma norma al conjunto de la propiedad. La ley de la reforma agraria de 1953, contenido con algunas variaciones, se mantiene en la Constitución de 1967, hasta que en 1994 se incluye aspectos relevantes como la plurinacionalidad y el reconocimiento de las comunidades indígenas a las tierras comunitarias de origen, aspecto que más adelante va a dar obviamente más motivos de análisis. Para concluir mi webinar, yo les voy a hablar un poco más del que también está en el Código Civil de Bolivia, en su artículo 105, que en términos generales, sin hacer una diferenciación específica, define de la siguiente manera la propiedad agraria. Nos dice que la propiedad agraria es un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa y debe ejercerse en forma compatible con el interés colectivo dentro de los límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico. Para continuar, mi compañero de este webinar va a hablar, Dailer. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todo el colectivo estudiantil. Vamos a hablar continuando con este webinar, vamos a hablar como punto sobre las limitaciones y afectaciones que la propiedad agraria tiene en Bolivia. Vamos a desarrollar tres principios fundamentales, que son el principio de reversión, el principio de expropiación y el principio de extinción de la propiedad. El principio de reversión está conceptualmente, esta figura está definida y se entiende como la resolución de tierras sin indemnización. Es como devolver a alguien las tierras que se le ha quitado, pero sin darle una indemnización a cambio, ¿no? Esto está sancionado en el artículo 401, en el numeral 1 de la Constitución Política del Estado. La expropiación, conceptualmente en Bolivia, se entiende como el acto de privatización del derecho propietario de un particular por parte del Estado
por causa de necesidad y utilidad pública. Esto podemos poner como un ejemplo como las partes que se realizaron por el teleférico o que el Estado les quitó, ¿no? Por una causa que tenían que hacer. Esto está sancionado en el artículo 401 en su numeral 2 y en las leyes 17, 15 y en la ley número 345. La extinción de la propiedad está sancionada en el artículo 398 y establece como extensión máxima de la propiedad a 500 hectáreas, disponiendo que el resultado de este es de acuerdo al referéndum dimitorio de enero del presente año. Como continuación de este webinar, vamos a desarrollar el régimen agroambiental en la función política del Estado. Esto nos hace referencia así pues a uno de los recursos naturales que se tiene, que esto está desarrollado en el título segundo, en la cuarta parte del texto constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos a hablar como consiguiente acerca de la conjunción de lo agrario y lo ambiental. Lo agrario y lo ambiental, se debe entender que esta conjunción de lo agrario y lo ambiental no obedece al capricho de la voluntad constituyente o a presupuestos de la efectivización en su debido momento. Al fin, pues también, asimismo, este es el resultado de la transversabilidad de la problemática ambiental y la actividad agraria. Como punto final, por mi parte, vamos a hablar sobre la compatibilización del desarrollo sustentable y la corrupción constitucionalista. Esto nos hace referencia a la calificada de las características de la conjunción de lo agrario y lo ambiental, que ante la remisión de estos estudios agroambientalistas resalta el empleo de las frases de desarrollo. Esto nos hace referencia a un sumat camaña que en nuestra cultura esto está desarrollado como el convivir bien o el vivir bien en forma con la naturaleza y con el ser mismo y embarcándonos en las normas jurídicas. Continuando, vamos a dar paso a nuestro compañero Diego Gutiérrez Iliatarco. Bueno, voy a hablar sobre el reconocimiento de la propiedad agraria. La Constitución reconoce, protege y garantiza la propiedad privada, individual y comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla la función social y económica social. La clasificación de la propiedad, según el artículo 394 de la Constitución, nos dice que la propiedad individual y colectiva. En la primera clasificación, es decir, la propiedad privada individual, están incluidas las pequeñas propiedades, la mediana propiedad y la propiedad empresarial. En la segunda clasificación, la propiedad comunitaria o colectiva comprende el territorio indígena, originario, campesino, es decir, del derecho sobre el territorio que ancestralmente ya poseían. Las formas de acceso, según la frase, la tierra es de quien la trabaja, es la que inspira la reforma agraria de 1953, donde establece que el trabajo es la fuente fundamental para adquirir y conservar la propiedad agraria. La función social y económica social que debe cumplir la propiedad agraria es uno de los institutos más relevantes que caracteriza a la propiedad agraria. Según la función social, se entiende como el aprovechamiento sustentable de la tierra en las pequeñas propiedades, como en las propiedades indígenas originarias campesinas, que constituyen la fuente de su subsistencia y bienestar de sus propietarios, como implica necesariamente en qué tipo de propiedades deberán realizar. En tanto, la función económica social se emplea como el empleo de la tierra en el desarrollo de actividad productiva conforme a su capacidad de uso mayor en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de sus propietarios. Esto se supone que como la producción debe ser intensa, como el empleo de medios modernos para la producción. Eso sería mi colaboración, doctor. Bueno, doctor, para finalizar este webinar, agradecerle su asistencia y colaboración. Espero que hayamos cumplido con todos los aspectos que todos hayan entendido todo lo que hemos hablado.
agradecerle a todos y despido de usted. Muchas gracias y muchas gracias por la materia. Hasta luego, doctor.